Hola, bueno, continuamos con el concepto de árboles con algunos de los tipos y en este caso vamos a trabajar con lo que es el árbol con hojas. Este árbol en particular no es un tipo de árbol clásico, no es un tipo de árbol que vayan a encontrar quizás en la bibliografía, más bien es un concepto de árbol en donde tratamos de diferenciar o podemos de alguna manera decir o empezar a abstraernos un poquito de que no todos los nodos tienen que tener la misma información, ¿no? Puede haber nodos que contengan algún tipo de información y otros nodos que contengan otro tipo. Por ejemplo, podríamos diferenciar los nodos que son intermedios, como es en este caso, que tengan un valor entero, y a su vez las hojas que tengan un valor que sea de tipo carácter, ¿no? Entonces, de esta forma podemos empezar a construir estructuras cada vez más interesantes o que sean muy flexibles para poder trabajar con problemas diversos. Vamos a ver al final luego un tipo de árbol específico que sí se encuentra en la bibliografía, que es el árbol de expresión aritmética, que en ese caso sí corresponde a este tipo de concepto, ¿no? De árbol que sea como multitipado de alguna forma. Por lo tanto, es muy útil. Inclusive hasta lo pueden hacer por niveles o pueden hacerlo por ramas que sean distintas. Pueden jugar un montón de estrategias para poder ver cómo van variando los tipos de datos dentro de los nodos de un árbol, ¿no? Así que es muy interesante para poder contarlo, para poder trabajarlo. Vamos a ver que en este caso el árbol que se propone no tenemos el concepto de árbol vacío, así que ahora nuevamente como árbol binario no lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque básicamente si yo quiero usar un árbol con hojas que sean distintos, la hoja claramente tiene que tener un árbol distinto o un tipo de dato distinto, por lo tanto me interesa particularmente el tipo de dato de la hoja, no que tenga acá árboles vacíos colgando. Pero bueno, es una cuestión de diseño, de elección, lo pueden trabajar también como vacío. Y bueno, vamos a ver de que podemos encontrarlo con esta estructura, ¿no? Un nodo intermedio, un nodo cualquier otro, tiene obviamente un tipo de dato y varios hijos. Este campo de datos, mejor dicho, es un tipo de dato particular, como en el caso del entero. Y la hoja, en realidad, el campo de dato cambia. Fíjense que es un carácter. Ahora, el caso de la hoja no necesariamente tiene subárboles, ¿no? Por lo tanto, acá hay una forma de cómo podemos o cómo podemos definirlo a nivel estructural para poder trabajar con esta combinación de que este campo de datos vaya cambiando de una u otra forma, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo o una forma de poder trabajar con esto presentando lo que es el concepto de unión disjunta, ¿no? La unión disjunta es una estructura de datos que básicamente lo que puede hacer es que una variable de este tipo puede contener valores, ¿no? De distintos tipos de datos dependiendo del momento o la instancia en cómo se le está utilizando, ¿sí? La restricción, ¿cuál es acá? La restricción es que la cantidad de tipos de datos que puede adoptar o de valores de distintos tipos de datos que puede adoptar son fijos, ¿no? Son fijos en el momento que se genera o que se especifica, ¿no? En un lenguaje tipado. Uno va a poder definir, bueno, yo quiero una variable de tipo de dato o que sea entero o que sea carácter. Bueno, pero esa variable de tipo de dato o es entero o de carácter, no puede ser de real, por ejemplo, si yo no lo prefijé. Así que tiene que ser prefijado. Y además, en un momento dado, solo puede tener o un entero o un carácter. Yo no puedo tener en un momento dado una variable de este tipo que sea entero y carácter a la vez, ¿sí? Así que esa es la restricción. Por eso se le llama unión disjunta. Bueno, y un ejemplo que es clásico de lo que es una unión disjunta es conocido también como registro variante, que es el caso de Pascal, el variant record. Hay otros lenguajes que no la tienen implementada de forma nativa, por ejemplo en C no vamos a poder trabajar con una unión disjunta, ahí vamos a tener que trabajar con el tipo dato union, que sería ahí, ahora vamos a ver cómo se relaciona con eso, pero bueno, ya no es una unión disjunta, no tenemos este tag que puede identificar cuál es el tipo de dato que estamos trabajando en ese instante específico, por eso se llama además tagged union, no vamos a entrar mucho en detalle formal ni teórico, pero bueno, hay algunas ventajas que nos permite hacer esto, ¿no? Así que justamente por esto es una unión especial, ¿no? Que nos va a permitir no solo además de optimizar espacio como es la unión común, sino que además nos agrega esta seguridad al sistema de tipos para hacer type check y no es type safety para poder trabajar con el valor en un momento dado. Bueno, vamos a suponer para dar un ejemplo qué tipo de estructura de datos queremos trabajar ahora o por qué estamos presentando esto. Vamos a suponer que queremos presentar una nueva variable o un nuevo tipo de dato, mejor dicho, abstracto que se llame charEnt. Este charEnt, ¿qué significa? De que una variable de este tipo lo que puede ser es contener o puede almacenar un entero o puede almacenar un carácter en un momento dado, ¿sí? Por eso se llama charEnt o entchar, como le quieren llamar. En paréntesis se agregan los bytes, por ejemplo, que se asignan en C, pero bueno, puede ser cualquier lenguaje, pero esto más que nada para que vean cómo se representa en memoria y cuáles las dificultades que puedan aparecer.
Una forma de poder definir esta variable rara, ¿no? Que estamos, o mejor dicho, este tipo de dato raro que estamos tratando de especificar, podría ser, por ejemplo, a través de la unión. La unión es parecido a lo que es un struct, ¿no? O a lo que es un registro en C, pero bueno, algunos lenguajes la soportan, otros no, también depende del lenguaje, pero la unión sería, yo tengo un tipo de dato que en realidad adentro que tiene o este campo o este campo, ¿sí? Y a mí no me importa cuál de los dos tiene más, yo puedo tener los dos, puedo usarlo indistintamente porque hay nada que me lo restrinja. Básicamente, ¿para qué se pensó esto? ¿Para qué era muy útil antes? Quizás, bueno, para poder trabajar con o optimizar memoria, ¿no? Para decir, bueno, yo tengo un espacio de memoria que adentro le puedo poner varias cosas, ¿no? Y esto era muy común a veces con cosas no tipadas, o yo quería hacer algo no tipada con algún lenguaje tipado, entonces yo directamente quizás podía trabajar con el mismo espacio de memoria, entonces podía pisarme en ese espacio y ahorrarme lugar. Por ejemplo, para hacer transmisiones de red o cosas que, sistemas embebidos que tengo poco espacio, bueno, acá me resulta útil. Fíjense que si yo declaro una variable b que es de tipo current, va a estar apuntando a dónde memoria, a un espacio de memoria que es de 2 bytes. ¿Por qué de 2 bytes? Porque en particular el espacio de memoria asignado, ¿qué es? Es el espacio asignado del máximo tipo de dato que puede tener. En este caso un entero. Por lo tanto, acá en estos 2 bytes de memoria, yo puedo poner o un carácter o un entero. En los dos entran, ¿sí? Ahora, la cuestión es que no puedo poner los dos juntos, ¿no? Obviamente voy a tener que poner uno u otro. La cuestión es que yo no sé cuál de los dos tengo en un momento dado, no puedo validarlo. Si yo defino esta b de tipo current y le asigno un 2, la próxima vez que yo quiera utilizar esa variable b y quiero utilizarla como carácter, me va a devolver basura probablemente, porque la codificación del 2 a lo que es un carácter, C no lo va a poder interpretar y me va a volver, bueno, esto es lo que yo entiendo como carácter en tu bloque de 2 bytes. Entonces es medio inseguro trabajar de esta manera porque requiere mucho control lógico de parte del desarrollador o desarrolladora para poder interpretar o poder seguir cuál está usando, si el carácter o el entero. ¿Sí? Entonces yo podría de referencia, o bueno, mejor dicho, referencia no, yo podría acceder a b.var1 y asignarle una carácter X y después, luego en mi programa, acceder por ejemplo a b.var2 como si fuera otro campo del registro, pensando que es un entero y claramente me va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, al no tener esa seguridad, se lo hace muy inseguro. Lo que sí me va a permitir, obviamente, es mantener o comprimir un poco esto en lo que es espacio de memoria. ¿Por qué? Porque veamos comparado con qué. Comparémoslo, por ejemplo, con un registro. Yo en un registro yo tengo var1 y var2. Obviamente, var1 y var2 son dos campos distintos y los dos campos distintos necesitan su espacio de memoria distinto. Acá ya no hay una unión. Por lo tanto, yo tengo que dejarle un espacio para var1, otro espacio para var2. Var1 es de un byte, var2 es de 2 bytes. Y además le agrego una de tipo acá. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando hacer es que sea justamente en un momento dado o un carácter o un entero. Si yo no le agrego una variable de tipo, yo también puedo usar un registro de forma indistinta, ¿sí? En todo momento. Sería una forma de implementar esto, ¿no? Yo podría hacerlo y esto es muy común, a veces se usa, bueno, el tipo es un booleano, si es verdadero en realidad es un nodo y si es falso en realidad es una hoja, podría pensar de una manera. Bueno, en este caso yo definí usarlo como un enum y hay dos constantes, C1 y C2, y dependiendo de la constante que yo le ponga a este campo de tipo, yo podría decir que mi variable b.tipo es igual a C1 y luego decir, bueno, b.var1, le agrego el carácter X o le asigno el carácter X y la uso perfecto. Y si yo quisiera usar la variable b nuevamente, yo podría preguntar, che, ¿qué le metí adentro? ¿Un carácter o un entero? Bueno, iría a consultar a qué valor tiene tipo. Si tipo tiene un C1, ya sé que es un carácter o tengo que acceder al campo var1. Si tipo es un C2, yo tengo que acceder al campo 2, que es un entero. ¿Sí? Fíjense que este esquema sí nos da seguridad para trabajar un poquito más seguro, para trabajar, pues yo sé, este sería como el tag de la tagged union, ¿no? De que esto que se menciona acá. Yo puedo saber en este momento del programa qué tipo de datos estoy manejando con esta variable b de current, pero lo que pasa es que ahora yo uso 4 bytes acá. Y acá aparece una pavada, ¿no? Decir, bueno, es un byte más. Pero puede haber tipos de datos más complejos donde la condición de que sea de un tipo u otro puede involucrar diferencias de campos inclusive. No solo que sean dos campos acá, sino que si, por ejemplo, yo pongo C2, podría tener que un bar2, bar3, bar4, bar5 quizás, solo por tener la condición de que este tag sea C2. Sí, recuerden, esto es una constante X que le estoy dando yo, no tiene nada de relevancia, ¿no? Digamos, este C2 podría ser PP o lo que sea, no importa. Bueno,
Entonces, ¿cómo resolvemos el tema del espacio? Combinemos esta unión con este concepto de tag, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿O cómo podemos trabajarlo? Con lo que es la unión disjunta con un registro variante. ¿Sí? Vamos a trabajar también con un registro, pero este registro variante, la diferencia que va a tener es que va a tener un campo de tipo que, condicional al valor que tenga el campo de tipo, vamos a definir que tiene un campo var1 o un campo var2. Fíjense que acá estamos prefijando ya que si el tipo tiene asignado la constante C1, yo solo puedo acceder al campo var1. Y si el tipo tiene asignado la constante C2, yo solo puedo acceder al campo var2. O algunos otros campos que pueda definirle. No tiene por qué ser una sola. ¿Sí? Vamos a ver luego de que se pueden definir más de un campo dependiendo de la constante que se le asigne a este flag o a este tag de tipo, ¿no? ¿Y qué resulta de esta manera, de alguna manera? Que tipo va a ocupar obviamente su espacio de un byte, porque el char generalmente se guarda en un byte, entonces el enum siempre trata de adoptar el valor más chico. Eh, y bueno, y luego ¿qué vamos a tener? En vez de tener un lugar guardado de memoria alocado para var1 y otro para var2, lo que vamos a hacer es hacer como una unión acá. Usamos estos dos bytes de la misma manera que teníamos acá. Estos dos bytes para poder guardar o var1 o var2. ¿Y por qué 2 bytes? Porque var2 es el más grande, es el entero, ¿no? Que usa 2 bytes. Si yo tuviese acá una variable float, estaría usando 4 bytes. Entonces tendría para guardar var1 o var2 en 4 bytes, por ejemplo. Pero en este caso son 2 bytes porque es entero. Entonces acá en esos 2 bytes que tengo después, va var1 o var2. Y acá es seguro hacer esto. ¿Por qué? También porque tenemos la variable de tipo o el campo tipo para trabajar como tag. Entonces yo nuevamente cuando yo quiera acceder a var1 o a var2 voy a preguntar antes qué tipo tiene. ¿Sí? Como pensaba en el caso del registro normal. Entonces de esta manera nos agregamos seguridad para poder trabajar, ¿no? Este type safety, que además inclusive en tiempo de compilación esto se puede detectar, que si estoy usando el campo correcto, por ejemplo. Y además estamos agregando el concepto de memoria, ¿no? De alocación o optimización de memoria que nos daba la unión. Por lo tanto, esta es una solución más o menos prolija y más o menos piola para poder trabajar con uniones disjuntas. ¿Cómo lo consumiríamos? Bueno, esto que mencionábamos. Tengo una variable current, que obviamente es de tipo current. Acá le puse ese nombre identificador, pero bueno, puede ser cualquiera. Y esta current.tipo, acá ya estoy accediendo al tag, por decir una manera, le estoy asignando la constante C1. Acá yo le puse C1 de vuelta, para hacer cualquier valor esto, ¿no? Esta constante. Una vez que le asigné este C1, ya sé que solo puedo acceder a var1. Porque C1 es la que me dice que existe un campo var1. Para cuando yo tengo C1, no existe ningún campo var2. Es un campo que es inexistente para el registro. Como yo quisiera acceder a un campo en el registro que se llame XXX. No existe, me va a decir el compilador, ¿no? Bueno, de esta forma lo mismo. Entonces yo a var1 le puedo asignar un carácter. Obviamente si quisiera acceder a un entero acá también me fallaría por el type checking. Y en este caso, en la línea 5, si yo trato de hacer el acceder al campo var2, directamente me va a dar error, ¿sí? Porque claramente no existe cuando se le asigna C1 a esta variable de tipo, este campo de tipo. Bueno, ¿cuál es la idea de introducción de la unión disjunta? Bueno, justamente porque el árbol con hojas, o el árbol binario en este caso, acá sí vamos a hacer una especificación binario con hojas, básicamente lo que tiene que es un registro variante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo si yo estoy definiendo una hoja o un nodo, vamos a tener campos distintos. Fíjense, acá el tag tipo, este campo tipo de este registro que estoy definiéndolo para el arbinH con dos variables de tipo que sea B, fíjense que le estoy dando un enumerable que es con un nodo o hoja de constantes. De vuelta, son constantes elegidas. En este caso son un poquito más explícitas o expresivas. Bueno, si llega a ser una hoja la constante, ¿qué pasa? Tengo solo un campo que se llama dato hoja y es de tipo A. Y si llega a ser un nodo la constante, ¿qué pasa? Tengo un campo nodo B, perdón, dato nodo, que es de tipo B, un campo SI y un campo SD. Fíjense que acá, cuando hay una constante nodo, puedo tener tres campos. Acá está desfasado el tab, pero fíjense que es indistinto. Esto es un error de tipeo, pero tiene tres campos el registro. Por lo tanto, si yo tengo en tipo igual a hoja, solo tengo un campo. Si es tipo igual a nodo, tengo tres campos para trabajar. Esta es una manera para poder definir estructuras que son de este estilo. Bueno, y algunas operaciones para poder ver cómo se construye. El crear nodo de árbol binario con hojas sería obviamente pasarle
el dato del nodo, ¿sí? Que es una X que es de tipo B. Recuerden que acá tenemos dos tipos de datos distintos que pueden ponerse el que quiera. Inclusive podrían ser el mismo, ¿no? Yo podría hacer un árbol binario con hojas con entero entero. Ahí sería totalmente desperdiciado, ¿no? Porque estaría usando el mismo tipo de datos para los nodos y para las hojas. Pero se puede hacer también. No necesariamente implica de que A y B son distintos necesariamente cuando se implementa, sino que pueden ser distintos cuando se lo especifica. Bueno, luego tenemos los dos subárboles, similar como hacíamos la inserción de árbol cuando hacíamos el árbol binario. Y bueno, la variable que le estamos pasando para construirlo. Fíjense que lo primero que hacemos es asignar la constante que es de tipo nodo, el flag, el tag. Y luego que hacemos, ahí sí cargamos los campos necesarios porque ya dijimos que era de tipo nodo. Lo mismo para la hoja. La hoja que vamos a hacer, asignamos el campo de tipo como que es hoja y luego asignamos el campo de dato hoja. ¿Sí? Fíjense como en este caso accedemos al dato hoja y en este caso accedemos a los tres campos que tenemos especificados para este tipo de constante. Obviamente no estamos no estamos contemplando el manejo de errores, así que eso ya lo saben, que lo estamos ignorando para hacer cosas más simples. Y acá tenemos algunas proyecciones sencillas. ¿Cómo definimos si es hoja de un árbol binario con hojas? Claramente vamos a ir a buscar el tag. Es muy sencillo. Vemos si esta es igual a esta constante hoja. ¿Cómo vamos a obtener el dato del nodo? Bueno, primero tenemos que validar de que esto no sea hoja. Ya usamos, fíjense, no vamos a validar el tag como hicimos acá con el t.tipo. Vamos a apoyarnos en esta proyección que ya construimos antes, ¿no? Entonces, si esto no es hoja, claramente es un nodo intermedio. Ahí sí accedemos al campo de dato nodo. Bueno, y el dato de hoja, similar al caso previo, nada más que ahora cambiamos la condición del if. Y vamos a acceder al campo dato hoja. Bueno, finalmente tenemos estas proyecciones que son LC y LCD, muy parecidas a lo que era el árbol binario. Fíjense que básicamente son idénticas. La única diferencia es que no estamos desreferenciando nada acá, porque no hay puntero a registro. ¿Por qué no hay puntero a registro acá? Porque justamente no estamos contemplando el concepto de árbol vacío. Bueno, y algunas otras operaciones que podemos hacer con el árbol binario con hojas, ¿cuáles son? Obviamente las mismas que habíamos hablado antes, procedimiento hojas y procedimiento nodos. Fíjense, en procedimientos hojas nos debería devolver qué tipo de dato. Y esto lo dejo siempre pensando para que ustedes o traten de pensar qué tipo de dato debería devolver la lista de hojas. Fíjense lo que es la lista de hojas. ¿Son listas de qué? Son listas de valores del tipo de dato de la hoja. Por lo tanto, el tipo de dato de la hoja, ¿cuál es acá? Si recordamos de vuelta a la estructura que definimos, la hoja tiene un dato en hoja que es de tipo A. Por lo tanto, cuando yo tenga que devolver acá una lista de los datos de las hojas, ¿qué tiene que ser? Una lista de A. Porque tiene que coincidir esta variable de tipo con esta variable de tipo. Similarmente, cuando yo hago un procedimiento de nodos que me vuelva todos los datos de los nodos, como sería un recorrido de los nodos, ¿sí? Esto sería un recorrido de las hojas y esto sería un recorrido de los nodos, son procedimientos que estamos inventando, ¿no? Esto está pensado para que ustedes puedan practicar este concepto de cómo se relacionan las variables de tipo con lo que estamos buscando. Bueno, ¿qué tenemos que devolver? En este caso son enteros, por lo tanto tenemos que devolver el tipo de dato que se le puso acá, a la b minúscula. Devolvemos una lista de b. Tiene que coincidir esta variable de tipo con esta variable de tipo. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace instancie este tipo de dato arbinH, lo voy a instanciar con dos tipos de datos concretos acá. Por ejemplo, carácter y entero. Entonces, cuando yo vaya a usar esta firma, tiene que ser obviamente un arbinH de carácter y entero que va a devolver que una lista de que de entero, porque se reemplaza el b por el entero. Bueno, y otra operación interesante es convertir este árbol binario con hojas en qué? O mejor dicho, el árbol binario en qué? Un árbol binario con hojas. ¿Sí? Fíjense, esto que les comentaba, el árbol binario puede obviamente tener el mismo tipo de dato. ¿Sí? En este caso, entero entero. Y es una fácil conversión esto, es una forma de validarlo, ¿no? Podríamos ver de validarlo de esta forma, se puede convertir a esta. Fíjense cómo se separan estas nuevas hojas, por más de que sean enteros. Pero es una forma de trabajarlo para poder practicar. Y en este caso me voy a dar error. ¿Por qué me da error acá? Y quiero que lo vean y lo piensen unos segundos. Porque básicamente lo que estamos haciendo es partir de un árbol binario origen a uno destino que es con hojas que tiene el mismo tipo de datos. ¿Por qué me podría dar error si yo estoy pasando a también un árbol binario con hojas donde las hojas son enteras también? Bueno, básicamente me da error porque no soporto el árbol vacío.
Fíjense que acá el 5 tiene un árbol vacío colgando. Yo no puedo convertir esto. No puedo convertir este árbol vacío que está acá colgando. No puedo tener del lado derecho, cuando yo convierto el árbol con hojas, una pata colgando vacío, porque yo no definí el concepto de árbol vacío. Mi registro no tiene, no es un puntero a registro, ¿sí? Por lo tanto, nunca voy a poder convertir esto y me debería dar error. Bueno, con esto cerramos el concepto de árbol con hojas y ahora vamos a ver una forma de utilizarlo, este concepto o esta abstracción, con el árbol de expresión aritmética.